Durante esta semana se celebra en Madrid uno de los eventos internacionales más importantes en el sector del turismo, Fitur. La Feria Internacional del Turismo cuenta este año con un nuevo récord de participación, 9.500 empresas de 165 países y regiones. Aumenta también su espacio de exposición con 60.000 metros cuadrados. A falta, lógicamente, de los datos de cierre, también se espera un crecimiento en la cifra de visitantes respecto al año anterior, 2015, que contó con 222.551 asistentes. La actividad del sector turístico vuelve a crecer en todo el mundo. En España, según las previsiones de la Organización Mundial del Turismo, en 2015 se ha producido un incremento del 6,2% de la visita de turistas extranjeros, lo que nos posiciona en el tercer puesto mundial en recepción de turistas y el segundo en cuanto a ingresos. Resultados muy positivos, sin duda, pero que presentan algunas incertidumbres. Vamos a hablar de todo ello hoy en Sin Distancias. Vamos a hablar de turismo con Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, y con Elena Casado García Hirschfield, profesora de Economía Aplicada también de nuestra universidad. Muy buenos días, Rafael Castejón, Elena Casado. Buenos días. Buenos días. Antes de valorar el comportamiento de nuestro sector turístico, que es el que nos ha juntado aquí en esta tertulia, me gustaría que nos hicieran una aproximación a la evolución del turismo internacional, parecido a años anteriores. Rafael Castejón. Sí, el turismo durante las últimas décadas está experimentando a nivel global un crecimiento importante por número de viajeros, por destinos. En casi todas las magnitudes ahí se ha configurado ya como una actividad estructural del crecimiento económico, del desarrollo de la mayoría de los países. Además, el turismo, no debemos olvidar que tiene varias características muy singulares. En primer lugar, se generan los ingresos, las rentas de los turistas en un país y generalmente se suelen gastar en otro. Esto hace que se pueda diversificar, que a veces países como China, que pueden caer, pues son sustituidos por otros que tienen poblaciones con mayor capacidad de gasto y que van a los destinos más tradicionales. Destinos tradicionales que uno de ellos siempre ha sido los países de Europa y concretamente España. Por eso es bueno que en estos eventos como la del Fitur se pase revista a todo lo que está pasando en el turismo, porque también es verdad que aunque el turismo es una actividad que conlleva pues un gasto que además es muy agradable, ¿no? El turista se gasta el dinero más fácilmente que en otras actividades, pues sin embargo el turismo también tiene algunas sombras. No todo es oro, todo lo que reluce en el turismo también tiene problemas, y evaluar los pros y los contras de esta actividad es una presencia buena para el sector, para los estudiosos, incluso yo creo que para nuestros alumnos de turismo que están muy centrados en este sector. De todas formas, se podrían destacar algunas conmociones que se han producido este año, que quizás hayan distorsionado, este año 2015, me estoy refiriendo, al comportamiento del turismo internacional. Elena Casado, Rafael Castejón. Sí, efectivamente, este año, a pesar de los buenos datos que, como señalaba el profesor Castejón, se han ido produciendo, puesto que la llegada de turistas internacionales en el mundo crecieron en el año 2014 un 4,3%, ha habido algunos hechos significativos a nivel geopolítico que han ido marcando un poco la tendencia de los destinos de los turistas internacionales. Así pues, tendríamos que señalar los problemas que se han sucedido en Túnez o en Egipto o recientemente los de Turquía, que desgraciadamente para ellos han beneficiado en cierta medida nuestros destinos de sol y playa en España. Datos claves del turismo mundial, Rafael Castejón. Hoy día se puede decir que a nivel global el turismo es casi el 10% del Producto Interior Bruto de la mayoría de los países, en los efectos directos e indirectos, que 1 de cada 10 empleos está relacionado con el sector turístico, que si medimos en las balanzas de pagos el 6% de lo que exportan los países se responde a actividades turísticas, y que más de 1.000 millones de turistas llegan a los países, y que la tendencia para el año 2030 que hace
los organismos internacionales, pues dice que llegaremos a cerca de 1.800 millones. Ha habido un crecimiento continuo. De hecho, está previsto que aunque estos problemas que ha citado la profesora Casado pues tengan alguna incidencia, pues los problemas del terrorismo internacional, algunas todavía de situaciones de crisis económica que puede afectar a algunos destinos, pues pese a todo el crecimiento se estima que va a ser un crecimiento por encima del 3%, entre el 3 y el 4% a nivel mundial. De hecho, las vacaciones, hoy día las necesidades que tienen las personas de irse de vacaciones a distintos tipos de destinos, pues se ha convertido en una constante en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Sí, a mí me gustaría apuntar también por regiones un poco cuáles han sido los principales datos en estos últimos años. Así pues, Europa sería la región más visitada del mundo y registró un crecimiento del 5% en la llegada de turistas internacionales, un resultado que es superior al del resto de las regiones, favorecida por varios factores que iremos también desgranando a lo largo de esta charla, como la debilidad del euro y también por la recuperación económica en la eurozona. La Unión Europea, dentro del conjunto regional de Europa, la Unión Europea los 28 países que forman parte de la Unión Europea fueron los que obtuvieron los mejores resultados, aunque Europa en su conjunto alcanzó incrementos de llegada del 6%. En otras regiones, como Asia, el Pacífico, las Américas y Oriente Medio, el crecimiento fue del 4%. En África, sin embargo, se experimentó un descenso que se estima que todavía no están los datos definitivos, pero se estima que sea en torno al 5% en el número de turistas internacionales. Y China es la región que mantiene el liderazgo como el primer mercado turístico emisor. En el año 2014, los viajeros chinos gastaron en el extranjero 165.000 millones de dólares, lo que supone un incremento del 27% con respecto al año 2013, debido a un aumento de la renta disponible de estos ciudadanos, una moneda, el yen, que va al alza, y una facilitación que se produjo a nivel interno de los requisitos que tienen que cumplir los viajeros chinos para poder viajar al extranjero. El segundo país emisor fue Estados Unidos, el tercero Alemania, el cuarto el Reino Unido, el quinto Rusia, el sexto Francia, el séptimo Canadá, Italia ocupó el octavo lugar, Australia el noveno y el décimo otro país emergente, Brasil. 2015 ha sido un nuevo año récord para el turismo español. Vamos a hablar de los datos más relevantes del comportamiento de este sector en España, pero quizás al ver los datos de crecimiento estamos por debajo de otras regiones del mundo, de otros países del mundo. Rafael Castejón. Sí, España ha tenido una gran suerte, ¿no?, con que el apoyo del turismo haya contribuido a la recuperación de la crisis económica, o sea, la creación de empleo con más de 70.000 puestos de trabajo relacionadas con este sector y otra serie de variables, porque no solamente en España se ha mejorado el turismo exterior, de los turistas que nos han llegado, que han crecido, sino también se ha incrementado, cosa que estaba mucho más débil, el turismo interior. Los españoles han podido viajar más y han hecho un mayor gasto. Esta evaluación de la llegada de turistas es una imagen de algo que está contribuyendo a la recuperación económica. De hecho, ahora el sector se muestra preocupado de que la situación, la política turística en España se mantenga en unos pactos de Estado más que en las posibles alternancias ahora de los partidos políticos de la política turística. Yo creo que el turismo, los datos más relevantes es el crecimiento de turistas y el crecimiento del ingreso, aunque también es verdad que el porcentaje de crecimiento de lo que se han gastado los turistas en España ha sido inferior al número de llegadas de turistas. Después quizás convendría que lo analizáramos. Merece la pena que nos detengamos en esta cuestión. Elena Casado. Pues según los principales datos que nos ofrece Celtur, la patronal del sector turístico, el crecimiento anual del PIB turístico del año 2015 ha sido del 3,7%, lo cual supone medio punto por encima del crecimiento del PIB general de la economía española, que está situado en el 3,2%.
Esto supone que se aproxima a los ritmos de crecimiento turísticos máximos, que fueron los que se lograron en los años previos a la crisis económica, en el año 2006. Según la encuesta que elabora Exceltur, la encuesta denominada Encuesta de Clima Turístico Empresarial, los empresarios turísticos españoles elevaron sus ventas y mejoraron sus resultados en 2015 de forma generalizada. Y, si quieres, podemos señalar un poco a qué se debieron estas mejoras, ¿no? Entre otros factores, señalamos la reducción de los costes energéticos y también de los costes financieros que se produjeron el año pasado. Como ha dicho el profesor Castejón, el turismo ha sido el motor clave de la recuperación de la economía española y de la generación de empleo. Y sigo haciendo un poco de hincapié en esto que señalaba el profesor, de que el mercado nacional es el que se consolida como el primer mercado de origen del sector turístico español. Aunque se mantiene la inestabilidad geopolítica que he señalado anteriormente, 1 millón de turistas que se dirigían a esos destinos atacados por el terrorismo internacional se han derivado hacia el mercado turístico español de sol y playa. Y, por contra, esos destinos, Egipto y Túnez, por ejemplo, han perdido 7,5 millones casi desde el año 2010 debido a estos factores. También, en el contexto macroeconómico, está resultando propicio para España por la depreciación del euro, porque los tipos de interés están a la baja y la prima de riesgo igualmente en niveles mínimos, y también porque continúa esta caída de los precios del petróleo. También es muy importante señalar el crecimiento de los servicios turísticos peer-to-peer, en el que el cliente es el que se enfrenta directamente a la gestión de su viaje, siendo el alojamiento en viviendas de alquiler, por tanto, lo que más ha crecido en este último año. También han crecido los hoteles urbanos y las compañías de transporte, que eran los subsectores que habían experimentado una mayor caída durante los años de la crisis económica. Y dentro de España, los destinos que más turistas internacionales han recibido han sido los del interior, con Madrid a la cabeza, y también el norte de España, las Islas Baleares y la costa del Mediterráneo. Otro buen dato para el sector turístico español es que hemos liderado en 2015 el Índice Mundial de Competitividad Turística. Rafael Castejón, aunque los datos que muestran este índice que elabora el World Economic Forum indican que nuestra competitividad internacional es muy buena, existen algunas sombras con respecto a este dato de competitividad. Sí, el World Economic Forum hace un análisis muy exhaustivo con muchas variables y el resultado global es que España ha pasado por primera vez a liderar, a ser el destino más competitivo. Sin duda hay factores positivos que han hecho que esta realidad se plasme este pasado año, como son fundamentalmente los recursos culturales, las infraestructuras que tiene España, la seguridad y los servicios que se le prestan a los turistas, una mejor diversificación de ofertas turísticas con turismos ya como turismos gastronómicos o turismos alternativos y al sol de playa. Pero esta competitividad tiene todavía elementos que pueden ser, que tenemos que mejorar sensiblemente, ¿no? Entre ellos, sin duda, se destaca que tenemos que mejorar la capacidad de los recursos humanos, del empleo de estos turísticos. La reforma laboral ha hecho que la precariedad en el sector turístico sea bastante fuerte y en muchos casos los turistas no están muy de acuerdo con el servicio, con los que les prestan los servicios, que son a veces personas con una escasa, a veces, cualificación para las tareas que desarrollan. También el sector turístico tiene que mejorar algunas otras de las competencias, por ejemplo, de la economía digital. Hoy día los servicios, este peer-to-peer está muy bien, pero también está introduciendo elementos de desregulación y de economía sumergida. Quizás algunos consideran que esto puede explicar que la caída de ingresos reales que se contabilizan pues sea menor, porque hay personas que prestan servicios un poco de manera, vamos a llamar, alegal o irregular. Yo puedo contar la anécdota que hace unos días en el correo propio de la UNED recibí la petición de un señor para alojarse a 4 personas en mi casa,
durante el mes de marzo. Y bueno, me quedé realmente sorprendido, pero bueno, esto está siendo, hemos visto lo de los taxis, tal, y esto hay que regularlo. Las compañías que tienen que pagar los impuestos, porque al fin y al cabo el turismo tiene que estar sometido a toda una serie de normas que garanticen los servicios a los turistas, pues también hay factores que son importantes. De hecho, de los 100 y pico factores que analiza este informe de competitividad, España tiene todavía varios puntos en los que mejorar, que yo creo que sin duda se irá mejorando. A mí me parece que además en el Fitur se abordan algunos de estos puntos, la sostenibilidad del turismo, los aspectos ahora relacionados con el turismo verde, con factores. Nosotros tenemos una variedad, yo creo que pocos países tienen eso, que uno moviéndose pocos kilómetros hay tanta diversidad de la oferta gastronómica, etcétera. En otros países uno tiene que viajar muchos kilómetros para cambiar el entorno, el paisaje, para cambiar la gastronomía. Aquí con pocos movimientos se consigue. Yo siempre digo que el turista que deja dinero es el turista que se mueve. Por eso que todavía el turista, el sol y playa, aunque se ha mantenido, se ha reducido el porcentaje de turismo de sol y playa, sigue siendo casi el 72% de los turistas vienen, el turista que se va a la playa, que por la mañana temprano coge la hamaca, que se pasa ahí todo el día y a veces tiene ya en el precio todo incluido, pues ese turista gasta mucho menos que el turista que hace rutas, por ejemplo, por el Románico o hace otras rutas. Hace poco veía yo una ruta anunciada para los amantes de los caballos de Estados Unidos, de visitar las principales ganaderías españolas, con visita casi por toda la geografía. Estos elementos son los que van a contribuir a que los ingresos por turismo se mejoren, porque el turista sabe lo que vale su dinero, y no puede ser que el gasto de los turistas lleve casi 15 años descendiendo, el gasto por turista. Tenemos que buscar darle a cambio del gasto los incentivos que es necesario para que España sea un país de un turismo que se llama de calidad, un turismo que no es que queramos que gasten más de lo necesario, pero sí que tengan todas esas implicaciones, porque no podemos olvidar que ese turista que se mueve, que va a distintos sitios, que hace ruta, etcétera, pues es un turista que la incidencia del gasto sobre muchos otros sectores de la economía pues son muy importantes, y eso contribuye después a crear efectos multiplicadores sobre el resto de las actividades económicas. Un reto, por tanto, la calidad, las nuevas tecnologías, la sostenibilidad. No sé si hay algunos otros aspectos que se abordan dentro de este índice mundial de competitividad turística que podemos destacar en el programa, y si no, vamos a pasar a hablar ya de las expectativas para 2016 en el turismo internacional y en el español, basado en un turismo sostenible, si es posible. Rafael Castejón. Bueno, las expectativas son favorables. Se considera que 2016 va a continuar quizás con una ligera disminución, pero muy pequeña, del turismo a nivel internacional, y en principio España también tiene unas perspectivas muy favorables. No obstante, antes he indicado que el riesgo o las actividades que tienen algunas de las empresas que piden es que haya un pacto de Estado para que determinadas actividades que atraen a los turistas, imaginemos, ¿no?, la Semana Santa o las ferias o alguna de estas actividades que son un foco de atracción del turismo exterior y también del turismo interior, que no sufran cambios que deterioren esa imagen que ahora mismo tiene. Yo creo que España además tiene que plantearse, y en Fitur se están analizando, un modelo de negocio, del negocio turístico, que esa demanda que tenemos se le dé una respuesta adecuada. Uno de los factores que también es el Tour destaca es que la burocracia, las trabas a montar negocios, el turismo tiene que ser muy ágil, ¿no? Y son muchas pequeñas empresas, son autónomos, hay también grandes empresas, sin duda, pero esto hace falta que la capacidad de crear puestos de trabajo no solamente sea de puestos de trabajo dependientes, sino que haya
capacidad de promover, de crear, de que haya empresarios que vean, den respuesta positiva a las demandas que están haciendo ahora el nuevo turismo, el turismo cultural, los turismos alternativos de turismo de salud. Hay que moverlo. Y yo creo que además hoy muchas de las opciones con las nuevas tecnologías se facilitan mucho. Todos conocemos ya que hoy día desde el teléfono móvil se pueden comprar los billetes, las guías de turismo están al cabo de la mano, se puede decir, y por lo tanto el marketing y muchos de esos aspectos que antes era como una especie de inversión grande se pueden facilitar mucho para nuevas empresas, nuevas actividades que afronten los promotores de ella. Yo creo que ese es el reto, de que el 2016 se continúe por esa senda de mejorar las actividades, eliminar la burocracia. Las competencias de turismo están en muchas comunidades. Por ejemplo, los impuestos del turismo parece que deben de disminuir. Lo han prometido algunos partidos, pero en la realidad es que han aumentado las tasas aeroportuarias y una serie de trabas que yo creo que convendría eliminar. No podemos exprimir a la vaca del turismo para otras actividades que también tendrá que contribuir, sin duda, las actividades y la imposición turística tiene que ser, pero el turismo nuestro hace falta que vengan muchos más, muchos pocos, eliminar parte de la estacionalidad, que todavía sigue siendo un factor importante, y si esto se cumple, que parece que todo el mundo se quiere poner las pilas para mejorar estas nubes que tiene el turismo español, pues el año que viene las perspectivas son muy favorables. Sí, simplemente a mí me gustaría reforzar esto que dice el profesor Castejón con un dato, volviendo a este índice de competitividad turística del World Economic Forum, que dice que efectivamente esos trámites burocráticos que señalaba el profesor Castejón, que eran tan rígidos, nos hacen que España estemos en la posición 113 de ese ranking. O sea que indica lo importante que es mejorar en esos aspectos que señalaba el profesor. Y también en cuanto a los desajustes que él señalaba entre productividad laboral y salario, esa posición en el ranking se eleva hasta la posición 125, lo cual es necesario a lo largo de este 2016 seguir reforzando la mejora en estos aspectos. Yo añadir solamente que, por ejemplo, los estudios que hay hechos ahora se estiman que si hay estabilidad política o si se hace un pacto, la diferencia entre el crecimiento del turismo puede ser casi de medio punto, de un punto. Es decir, si hay el progreso se estima en 3,4% de crecimiento para el que viene con unos gobiernos estables, pero si continuamos ahora con esta situación de que repetir las elecciones de forma de gobierno un poco raros, pues entonces el crecimiento del turismo sería el 2,5, el 2,7 para el año que viene. Y si podemos terminar hundiéndolo si los suministros, por ejemplo, de sanidad y algunos de los servicios que hoy día hacen a España el primer turismo competitivo, pues si no los cuidamos y no mejoramos los defectos que tenemos, pues a veces también se puede matar la gallina de los huevos de oro. Si no tenemos mucho más tiempo, Fitur ha sido o está siendo durante esta semana un evento muy importante dentro del sector turístico y de la actividad de negocios y profesional en nuestro país. Pero vamos a hablar de algunas de las apuestas que se han presentado dentro de Fitur y en particular de las nuevas tecnologías, de la innovación dentro del sector turístico español. Ya han apuntado nuestros invitados que ese es uno de los retos. ¿Qué tenemos que hacer o qué se puede hacer en el ámbito de las nuevas tecnologías para mejorar, Rafael Castejón? El mundo digital ha penetrado en muchísimos sectores y el turismo no es una excepción. Yo creo que tanto el tener información de lo que desean los turistas para adaptarse, o sea, lo que se llama el Big Data para tomar decisiones, como que el cliente, el turista, pueda ser un protagonista mucho más directo, es una realidad que cada uno día lo vemos. Yo creo que hoy día muchos tendrán experiencia de que están visitando una página web y les sale una oferta de turismo, de hoteles, de rutas, y eso yo creo que es uno de los retos de incorporar esas nuevas tecnologías
porque el mundo, por ejemplo, del trabajo, la capacidad que va a tener el turismo de crear más puestos de trabajo va a tener la doble cualidad de ser relativos al sector turístico, pero relacionados en muchos casos con aspectos de la nueva tecnología. Yo creo que este flujo de información, el uso de Internet va a ser el reto. Hay varios, esperemos que los expertos se posicionen claramente ahora y discutan y avancen en los acuerdos, porque el comercio electrónico tiene implicaciones muy directas en el sector turístico. Yo creo que hoy día es, a mi juicio, quizás el primero de los retos para actividad, pero este reto tiene que tener detrás una realidad, es decir, no basta con tener unas páginas para que los clientes puedan reservar. Yo tengo algún amigo que hace algún tipo de turismo y dice que ya el 80% de los turistas que le reservan por la página web y son extranjeros. Hace rutas de turismo ecuestre y el 80% ya vienen del extranjero, pueden opinar sobre las actividades. Esa información es como hay muchas aplicaciones, TripAdvisor, etcétera, que te permiten, cuando has ido a un hotel, dar tu opinión. La participación ha cambiado la configuración del negocio y yo creo que es para mí el primer reto, junto con que la realidad después se corresponda con lo que se presenta en las páginas web. Cerramos, Rafael Castejón, con una mención a los factores de riesgo para el turismo español. Yo creo que Fitur plantea muchos temas relevantes, pero también ve los riesgos que todavía existen y estos riesgos son reales. Los hemos citado: el terrorismo internacional, o sea, la seguridad, incluso problemas como el cambio climático. O sea, fíjate ahora que hemos tenido un invierno que las estaciones de esquí se han retrasado, ¿no? Pero también después, si tenemos esos cambios climáticos, pueden afectar al turismo. Pero yo creo que sobre todo el mayor riesgo que tenemos es darse cuenta que el turismo es un elemento consustancial de la economía española y que tiene que estar ligado con los otros sectores de la economía. El desarrollo de actividades turísticas que mejoren esa interconexión del turismo con el resto de la economía. Nosotros no podemos ser un país exclusivamente turista, tenemos que producir para el turismo. Por ejemplo, el turismo de compras pues podía estar muy ligado a determinados aspectos de la artesanía. El turismo cultural está muy ligado a la conservación de los edificios, a los museos, se está poniendo en muchas ciudades. Y yo creo que esos son los retos que son casi obvios, pero que debe de estar en la mente de todos, de que el turismo es un importante eslabón de nuestra cadena de producción, ligado con el resto de los sectores. Esperemos que todo vaya bien, porque si el turismo va bien, generalmente los otros sectores también mejoran. Bien, pues damos las gracias a nuestros invitados. Hoy en Sin Distancias hemos contado con la participación de Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada de esta universidad, y con Elena Casado García Hirschfeld, profesora de Economía Aplicada también de esta universidad. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra invitación. Sin Distancias.